Presostatos y vacuostatos. En este caso es un componente que, al contrario de lo que hace la electroválvula, hace una conversión de una señal neumática en una señal eléctrica. Es decir, podemos detectar si hay presión o si hay falta de presión, entonces eso se convierte en una señal eléctrica de apertura y cierre de un contacto. Bueno, aquí tenemos lo que sería el fundamento de estos componentes, en este caso de un presostato. La presión actúa sobre una membrana que finalmente hace que abra y cierre el circuito. Vemos que el presostato, el símbolo sería este, el de la izquierda, así habría que representarlo en el circuito neumático, y el de la derecha habría que representarlo de esa forma en el circuito eléctrico. Es muy parecido del vacuostato, que detecta la falta de presión. La única diferencia es que la flecha de presión va en sentido inverso, como podéis ver, ¿eh? En el sistema, en el esquema neumático, y en el esquema eléctrico es lo mismo, nada más que en lugar de poner presión mayor que, pone presión menor que. Una imagen de este tipo de componentes de un fabricante determinado. Vemos un poco aquí una aplicación de ese presostato en un circuito, nuevamente una electroválvula biestable 5/2, donde vemos aquí la conexión del presostato en la cámara anterior del cilindro, ¿no? La cámara posterior más bien. Si yo pulso, el cilindro sale y cuando ha llegado al final de su recorrido, la presión aumenta en esa cámara posterior y activa el presostato, que hace que aquí active el solenoide de retorno y que el cilindro regrese. Vamos a ver la aplicación de otro tipo de componentes como son los dispositivos de vacío o ventosas. Vamos a hacer el pilotaje neumático y por tanto también eléctrico de este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos tienen una peculiaridad, y es que no trabajan dándoles presión, sino que trabajan quitándoles presión. Es decir, la ventosa absorbe en tanto en cuanto existe una depresión entre la propia ventosa y el objeto que sujeta. Entonces hay que generar, en lugar de una presión, un vacío. Por ello, la electroválvula que gobierne estas ventosas, este dispositivo de vacío, no deben de alimentar directamente los dispositivos, sino que alimentarán un dispositivo que produzca ese vacío. Necesitaremos, por lo tanto, un generador de vacío. Un generador de vacío. ¿Vale? Vamos a poner puntero. No sé. Vemos en el dibujo pues lo que sería la propia ventosa, que no es ni más ni menos que el final de una tubería, pues con la forma de una ventosa, lógicamente. Y aquí encima lo que sería el dispositivo de vacío, que funciona por efecto Venturi. Meteríamos presión por una de estas canalizaciones. Este dispositivo tiene aquí un estrechamiento que provoca un aumento de la velocidad del caudal de aire, y el aumento de la velocidad provocaría una depresión en esta zona. Ya lo hemos visto bueno, hemos explicado el lubricador, ¿no?, que funciona por depresión también. En este caso, ¿vale? Es decir, si pasa presión por aquí, sale a escape, ¿no?, pero el caudal que pasa desde la entrada a la salida pasa por un estrechamiento que aumenta la velocidad, y ese aumento de velocidad provoca esa disminución de la presión. Sabemos que el producto de velocidad por presión pues es constante, y por tanto si aumenta la velocidad disminuye la presión. Aquí vemos en el esquema un poco el conexionado de lo que sería el mando de una ventosa. Veis que está gobernado por una electroválvula, en este caso monoestable, da igual, 3/2, ¿no? Es decir, 3/2 porque solamente necesita una línea de alimentación que es la que tiene la propia ventosa, pero en lugar de ir directamente a la ventosa, va al dispositivo de vacío, que aquí se representa con este símbolo. Observad que el dispositivo se observa una entrada, una salida que va a escape, y un estrechamiento de esa entrada para aumentar la velocidad. Aumenta la velocidad por esta canalización, disminuye la presión y disminuye la presión en la ventosa. Aquí añadiríamos otro componente, si se desea, que serviría para detectar ese vacío. Ese vacío, ¿cuándo se produce? Cuando la ventosa coge algo. Cuando la ventosa coge algo, la disminución de la presión pues se produce en la cámara producida por la ventosa y esta tubería al estar cerrada. Entonces, esa depresión es detectada por un vacuostato, daros cuenta que es el símbolo del vacuostato, y el vacuostato hará la función que queramos que haga en el circuito eléctrico. En este caso, daros cuenta que lo que hace es un efecto de retención, porque si yo pulso, este pulsador, como veis, se activaría la electroválvula, que suministraría presión al
generador de vacío. El generador de vacío, si la ventosa coge algo, se genera efectivamente ese vacío y este contacto se cierra, actuando como una especie de contacto de autoalimentación. Entonces queda cerrado, queda cogido. Aunque yo suelte el pulsador, veis que queda como autoalimentado. Para soltarlo tenía que dar aquí un pulsador de par. Es una sencilla aplicación para que veáis cómo funcionaría la alimentación de esta ventosa con un detector de vacío, o sea, con un generador de vacío y un detector de vacío. ¿Veis ahí? Este sería el generador de vacío, la ventosa que claramente se identifica por el propio símbolo, y lo que sería el vacuostato, ¿no? Está representado, como veis, de una manera análoga al presostato, tanto en el circuito neumático como en el circuito eléctrico. El circuito neumático tiene una única conexión y el circuito eléctrico veis que tiene dos conexiones como todo contacto. En cuanto a las técnicas de montaje y puesta en servicio envolvente del circuito de automatismo eléctrico neumáticos, pues tenemos aquí dos ejemplos de dos cuadros. En el de la izquierda observamos dispositivos eléctricos, elementos de protección, aquí contactores y relés, aquí incluso un autómata, lo que estamos usando en SSP, en este caso un autómata de la serie 300, regletas de conexión, este sería el bornero correspondiente, elementos de mando en la puerta, elementos de mandos eléctricos, y aquí veis abajo tenemos los dispositivos de mando intermedio, como son las electroválvulas y la unidad de mantenimiento de los sistemas, de la parte neumática del sistema. ¿Vale? Es decir, en el mismo cuadro están encerrados tanto los componentes eléctricos como los componentes neumáticos. Observad otro cuadro también parecido, ¿no? En el cual hay también pues, componentes eléctricos, bomberos y demás, relés térmicos o disyuntores, los interruptores pulsadores de la puerta y los elementos neumáticos que veis aquí, que contiene también el propio cuadro. Es decir, todo estaría contenido en el mismo armario y tanto la distribución eléctrica como neumática iría a la máquina que controla. ¿Veis cómo están distribuidos? De una forma parecida, utilizan también canaleta, como que habéis usado vosotros en los montajes. ¿Vale? Y está centralizado todo, absolutamente. Vamos con los circuitos. Los circuitos los vamos a ver desde dos perspectivas. Circuitos de mando realizados con electroválvulas monoestables y circuitos de mando realizados con electroválvulas biestables. Hay que decir que todos los circuitos se pueden hacer con cualquier tipo de válvulas, cambia la forma de los circuitos y el conexionado, pero si yo tengo una electroválvula biestable y una electroválvula monoestable, puedo hacer las mismas aplicaciones cambiando los circuitos. Por ejemplo, veamos algunos circuitos básicos con electroválvulas monoestables como estos. Por ejemplo, sistema de mando monoestable con un pulsador que gobierna un solenoide de una electroválvula monoestable para un cilindro de simple efecto, ¿vale? Entonces la electroválvula debe ser una 3/2, lógicamente, y sería una 5/2 si fuera para un cilindro de doble efecto. Observad las diferencias, ¿va? Se ven claramente que sería el mismo circuito eléctrico y el neumático cambiaría en función de que fuera un cilindro u otro. El mando biestable, bueno, pues podemos hacerlo de dos formas, ya, como en otras ocasiones hemos visto, pues con un interruptor que gobierna una electroválvula monoestable, nuevamente, no olvidemos que estamos hablando de electroválvula monoestable, ¿vale? El interruptor en sí mismo es de dos estados estables, por lo tanto, al cerrar permanecerá y al abrir permanecerá, por lo tanto, el circuito es tan simple como ese, ¿vale? Para el circuito cilindro simple efecto, con electroválvula 3/2 y para el cilindro doble efecto, que sería electroválvula 5/2. Un poco como sería el circuito eléctrico el mismo y el circuito neumático cambiaría en función del cilindro de una válvula 3/2 o una 5/2. Podemos hacer circuitos biestables con válvulas monoestables haciendo circuitos de mando indirecto. Observad aquí que sería una especie de marcha paro, conocido marcha paro, un pulsador de marcha y un pulsador de paro, la correspondiente autoalimentación, que gobierna un relé, necesitaríamos eso sí, un relé, ¿vale? Y sería el contacto de este relé, un contacto de aplicación normalmente abierto, el que gobernaría el solenoide de la electroválvula monoestable, ¿vale? Si yo pulso el pulsador, se activaría el relé que queda autoalimentado con este contacto de autoalimentación, entonces el relé alimenta la electroválvula. Yo puedo soltar el pulsador porque el circuito está autoalimentado
y por eso es por lo que es biestable. Para llegar al palo pulsaría el pulsador de palo interrumpiendo la corriente en el relé y dejando sin alimentación el correspondiente solenoide. El circuito electroneumático, como veis, tampoco varía de los anteriores, siempre sería el mismo. Va cambiando lo que es el mando, el circuito eléctrico propiamente. Otras aplicaciones, o las mismas aplicaciones, mejor dicho, realizados esta vez con válvulas biestables. Notaremos que si con válvulas biestables queremos hacer un mando biestable, es más simple que con la electroválvula monostable, lógicamente. Porque, bueno, la electroválvula biestable para mando biestable, electroválvula monostable para mando monostable, pues sería lo más apropiado, pero que se puede hacer ambas cosas con ambas electroválvulas. O, por ejemplo, vemos aquí el mando biestable, que sería simplemente un pulsador para cada solenoide. Si yo quiero que salga el cilindro, pulsaré S1, con lo que activaré el solenoide y sub 1 y el cilindro saldrá. Si quiero que retorne, pulsaré S2, con lo cual activaré el solenoide y sub 0 para que el cilindro vuelva a su posición de reposo, haciendo que la electroválvula cambie de posición a la de reposo. Veis que los circuitos de cilindro de simple efecto y doble efecto difieren únicamente en que se emplea para el simple efecto una electroválvula 3/2, biestable, claro, y para el doble efecto una electroválvula 5/2, también biestable, como podéis ver. Bien, si yo quiero emplear válvulas monoestables o electroválvulas biestables, perdón, para el mando monoestable, pues bueno, pues en este caso es un poquito más complejo porque realmente son perfectamente indicadas para el mando biestable. En cualquier caso se pueden hacer. Observad cómo sería, ¿veis? Como tenemos dos solenoides, yo tengo que, con un pulsador de doble cámara, abierto o cerrado, si pulso, alimento I sub 1, que es la que hace que salga, y desactivo I sub 0, que es la que hace que entre, para que no haya un doble pilotaje. Si pulso alimento I sub 1, entonces la electroválvula cambia, porque al mismo tiempo desactivo I sub 0 y el cilindro sale, tanto en simple efecto como en doble efecto. Pulso I sub 1, pulso S1, perdón, alimento I sub 1, el cilindro sale y para que retorne tengo que soltar el pulsador, entonces se alimentará en este caso I sub 0 y el cilindro retornará, porque será el solenoide I sub 0 el que reciba la alimentación. El mando alternativo. El mando alternativo me refiero al mando de un cilindro que sale y entra de manera automática, bien de manera en un solo ciclo o de manera continua. Lo podemos hacer con electroválvulas biestables. Un sencillo circuito, veis el circuito de neumático es el mismo que los anteriores, porque realmente los circuitos neumáticos varían poco, porque realmente los circuitos neumáticos lo que presentamos es la válvula distribuidora, la alimentación y la alimentación al cilindro. Lo que varía para una aplicación y otra es el mando eléctrico, como veis aquí, como es una electroválvula biestable, basta que yo pulse este pulsador para que entre el solenoide I sub 1 y como A sub 0 está pisado, ¿vale?, recibe corriente I sub 1 y entonces cambia la electroválvula de posición y el cilindro saldría. Cuando llega a final de su recorrido, toca el final de carrera A sub 1, que hace que entre el solenoide I0 para que el cilindro retorne, ¿vale? Entonces, bueno, es una salida y entrada automática, como veis que es un circuito simple con electroválvulas biestables. Si yo lo quiero hacer con electroválvula monostable, pues mientras que se produce la carrera debo tener retenido ese solenoide. ¿Cómo? Pues con un relé auxiliar, sencillamente. Observad que aquí los finales de carrera, fijaros cómo están. A sub 0, que es un final de carrera normalmente abierto, aquí se representa cerrado ya que está pisado. Si está en posición inicial, yo puedo pulsar. Si no está en posición inicial, aunque pulse, esto estará abierto y no hará nada. Entonces, solamente en la posición inicial yo puedo pulsar y llegar a corriente al relé K1, porque A sub 1 sí que es un final de carrera normalmente cerrado, ¿vale? Se activa K1, que queda autoalimentado, como veis, con su propio contacto, y K1 alimenta al solenoide. Entonces, mientras que esté K1 activado, el solenoide funciona y por lo tanto el cilindro sale. Es cuando llega al final de su recorrido, cuando toca a sub 1, que es su final de carrera normalmente cerrado, en este caso sí, que se abre, deja sin corriente al relé, y entonces al dejar sin corriente al relé, este a su vez deja sin corriente el solenoide y por efecto del muelle, la electroválvula que llega a su posición de reposo y el cilindro retorna, ¿vale? Hago especial
hincapié en la representación de estos dos símbolos, de A sub 0 y A sub 1. Fijaros que A sub 0 se representa cerrado porque está pisado, pero es un final de carrera normalmente abierto, ¿vale? Si no estuviera pisado, sería normalmente abierto. A diferencia de aquí, A sub 1, que no está pisado y sí que es un final de carrera normalmente cerrado. En esta especie de marcha palo del mando del relé, actuaría aquí como pulsador de palo realmente.